el campamento. Por otra parte, nada que no fuera inusual. Lo habían hecho otros tantos. Pero él emprendió una retirada poco honrosa. Los arévacos salieron de la ciudad y persiguieron a los legionarios romanos. Les dieron caza muy cerca de Renibras, en el Valle del Ebro. Hostilio, muy afectado, muy perjudicado, decidió firmar un pacto de paz, provocar un status quo entre Numancia y Roma. Lo firmó por su cuenta, más empeñado en salvar la vida que la honra. Los arévacos firmaron, también muy cansados por la guerra. Eso sí, dice la leyenda, que obligaron a las legiones romanas a desfilar, a pasar por debajo de un yugo, una práctica muy habitual para humillar a la tropa enemiga cuando era vencida. Lo que firmó Hostilio Mancino era nada más y nada menos que ese status quo con Numancia. Es decir, Numancia aceptaba las conquistas romanas en la península ibérica, mientras que Roma aceptaba la libertad, la independencia de Numancia. Era un caso inédito, un caso único que fue, por supuesto, no aceptado por los senadores romanos. Era una humillación de tal magnitud que decidieron enviar o reenviar a Hostilio a la península ibérica para devolverlo como rehén, aceptando la derrota, sí, la derrota puntual ante Numancia, como siempre, pero no ese status quo. El Senado romano no se podía permitir esos lujos, porque sería además incentivo para otras ciudades, ya no solo en Hispania, sino en el mundo entero. Cayo Hostilio Mancino fue situado, atado de pies y manos, desnudo, frente a los muros de Numancia, y creo que era invierno. De esa guisa permaneció un día entero, un día completo. Los numantinos, muy divertidos con aquella escena, no hicieron el menor caso al cónsul vejado, humillado por su propio país, y lo dejaron ahí durante un día entero. Pasó frío tremendo. Finalmente, Hostilio Mancino volvió a Roma, le quitaron la ciudadanía, eso sí, la recuperó años más tarde, incluso se vio de nuevo en el cargo de pretor, y con un dinero ordenó levantar una estatua en la que se representaba su figura desnuda, recordando el día más temible, el día más frío, más escandaloso de su vida. Pues así, esa era la suerte que corrían los procónsules que llegaban a la península ibérica dispuestos a derribar los muros de Numancia. Pero llegamos al año 134 a.C. Los veteranos senadores romanos no podían más. Su gobierno estaba en crisis. La república se tambaleaba ante una ciudad irreductible de 8.000 personas que había planteado una resistencia sin igual. El prestigio de Roma estaba cuestionado, seriamente cuestionado. Había que elegir al hombre perfecto, al hombre ideal, que consiguiera por fin derribar los muros de la ciudad enemiga. La ciudad extranjera que más problemas había causado a Roma. Y se fijaron en el mejor general del momento, Escipión Emiliano. De nuevo, un Escipión entraba en la historia de nuestro país. Más de media docena lo hicieron a lo largo de los siglos. Escipión Emiliano era sobradamente conocido, muy popular, y además ya tenía la mítica fama de haber sido el destructor total de Cartago en el año 146 a.C. Por ello le llamaban el segundo africano, recordando a su pariente. Hubo algunos problemas legales porque Escipión ya había ocupado el cargo de cónsul en los 10 años anteriores y, bueno, las leyes romanas no permitían que nadie volviera al cargo de cónsul si lo había ejercido en los 10 años anteriores, para evitar la corrupción del poder. Pero ante la grave seriedad del asunto, de los acontecimientos, tuvieron que hacer la vista gorda y le enviaron a Hispania. Eso sí, sin legiones, porque los insidiosos, los envidiosos, no consintieron que Escipión Emiliano llevara legiones oficiales, legiones proconsulares. Por tanto, tuvo que crear, diseñar una legión confeccionada con amigos, con clientes, con gente de aventura. Ahí estaba el historiador Polibio, ahí estaba el futuro cónsul Mario, el 7 veces cónsul, y con 4.000 hombres, con tan solo 4.000 hombres, se plantó en la península ibérica. Lo que se encontró en los campamentos del anterior fue escandaloso. Los cuarteles legionarios habían sido abandonados a la molicie. Prostitutas, mercaderes, marginados, se asentaban en las laderas de esos campamentos, dentro incluso de esos campamentos. Durante meses, Escipión
ordenó el entrenamiento exhaustivo de las tropas, ordenó incursiones en los núcleos de abastecimiento de los numantinos. Y esas legiones, creedme, que se convirtieron en auténticas y perfectas máquinas de guerra. Engrasados como nunca, y en número de 25.000, llegaron a Numancia. En ese otoño-invierno del año 134 a.C. Escipión sabía que de poco serviría el asedio habitual y a esperar acontecimientos. Por tanto, decidió operar sobre el terreno. Decidió fundirse con los paisajes numantinos. Y enseguida percibió que el río Duero era la clave de la situación. Se levantaron dos campamentos. Dos campamentos que posteriormente se convirtieron en 7. Y levantó también dos fuertes a una orilla y otra del río Duero. Entre los dos fuertes se tendieron cordajes, y de esos cordajes, pues diversas defensas de hierro, de madera, que literalmente seccionaron el río Duero, con lo que se evitaba el paso de cualquier barco, de cualquier abastecimiento a la ciudad. Entre los campamentos, torres de vigía con señales luminosas, que advertían de cualquier movimiento interno en la ciudad, incluso de cualquier salida de los numantinos. Los numantinos también se percataron que aquello era más serio de lo que parecía, que no era como otros, que Escipión no era como otros generales romanos, que se encontraban realmente ante un gran líder. Intentaron buscar ayuda, muchos jinetes salieron de la ciudad, pero en todos los casos fueron cazados. En una ocasión, un grupo de jinetes, comandado por un tal Diógenes, intentó llegar a la ciudad cercana de Lantia. Los romanos descubrieron el movimiento y persiguieron a esos jinetes. Sí, consiguieron entrar en las murallas de Lantia, pero los romanos enseguida exigieron que aquellos jóvenes fueran entregados, ellos y algunos también de la ciudad. Les cortaron las manos y las hicieron llegar a otras ciudades celtíberas. Estas ciudades, muy cansadas ya por la guerra, decidieron no ayudar a Numancia. Demasiadas bajas, demasiado coste, demasiada hambruna. La suerte de Numancia estaba echada. Pero Escipión Emiliano no atacó. Los arébacos esperaban un ataque fulminante, pero ese ataque no llegó. Y el invierno ese año fue muy crudo. Llegamos al 133 a.C. La situación en la ciudad ya empieza a ser lamentable. Cientos de habitantes mueren víctimas del hambre, de la inanición, de la deshidratación. Los cadáveres se pueden ver por las calles. Nadie abastece la ciudad, no hay alimentos. Los guerreros se desesperan. Comienza el canibalismo. Escipión sigue esperando pacientemente en su tienda. Los numantinos intentan pactar la paz. Envían a una comisión para que negocie con Escipión, pero este no quiere saber nada de los arébacos, no quiere saber nada de los celtíberos, quiere la rendición total. El cónsul espera que se rindan de una vez por todas. El comisionado Avaro, así se llamaba, vuelve a la ciudad con la noticia que no habrá paz, que no habrá negociación. Los numantinos asesinan al comisionado Avaro para dar a entender que la resistencia será total y hasta el final, hasta el último hombre, hasta el último habitante. No hubo más guerra, no hubo más combates, no hubo más lucha. Escipión dejó morir a la ciudad de hambre, de enfermedad. Finalmente, un día donde se esperaba cualquier cosa menos lo que iba a ocurrir, los vigías romanos vieron que en las murallas de Numancia no había guerreros, no había centinelas. Y observaron con preocupación cómo densas columnas de humo se levantaban desde el centro de la ciudad. Escipión, advertido por sus vigías, decidió enviar una cohorte. La cohorte se acercó, como siempre, esperando cualquier respuesta de los numantinos, cualquier defensa, cualquier movimiento defensivo, pero no hubo oposición. Los legionarios llegaron a la puerta principal de la ciudad. Intentaron abrirla y también con cierto miedo, con cierto temor, comprobaron cómo la puerta se abría sola. ¿Qué les esperaba dentro? Con las espadas desenvainadas, se adentraron por las primeras calles.